La verdad oculta de Hitler. Adolfo Hitler fue un líder político alemán, conocido por ser el dictador del Tercer Reich y por su papel central en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Su ideología se centró en el nacionalismo extremo y el antisemitismo, dejando una huella imborrable y trágica en la historia mundial. Hitler nació en 1889 en un pueblo llamado Braunau am Inn, Austria. Creció en un ambiente familiar complicado, con un padre autoritario y una madre protectora. Desde joven mostró interés por el arte, pero tras fracasar en su intento de ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, comenzó a desarrollar una visión del mundo que influiría en su futuro. Durante su juventud en Viena, Hitler vivió una vida bohemia y precaria. En esta etapa comenzó a forjar sus ideas políticas y raciales, influenciado por el antisemitismo y las teorías nacionalistas de la época. Esta ciudad fue crucial para su formación ideológica, marcando el inicio de su camino hacia el poder. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Hitler se alistó en el ejército alemán, encontrando en la milicia un sentido de pertenencia y propósito. Su experiencia en el frente le dejó profundamente marcado, alimentando su resentimiento hacia los políticos a quienes culpó de la derrota alemana y del Tratado de Versalles. Tras la guerra, Hitler se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Comenzó como un miembro más, pero rápidamente se destacó por sus habilidades oratorias y su carisma. Su capacidad para articular el descontento de la población lo catapultó a posiciones de liderazgo, estableciendo las bases de su futura dictadura. Adolfo Hitler, tras la Primera Guerra Mundial, comenzó a interesarse por la política en un contexto de inestabilidad en Alemania. En 1923, intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Aunque fue un fracaso, este evento aumentó su notoriedad y lo consolidó como un líder emergente. Después del fallido Putsch de Múnich, Hitler fue encarcelado, donde aprovechó el tiempo para escribir Mi lucha. Este libro se convirtió en la base ideológica de su movimiento, exponiendo sus ideas sobre raza, política y expansionismo. La obra sentó los cimientos para su futura propaganda y consolidación de poder. Al salir de prisión, Hitler se dedicó a reestructurar el partido nazi. Entre 1925 y 1929, se centró en fortalecer su organización y expandir su influencia. A través de tácticas propagandísticas y discursos efectivos, logró captar la atención de un público cada vez más amplio, preparando el terreno para el ascenso nazi. La Gran Depresión de 1929 fue un punto de inflexión para Hitler y el partido nazi. La crisis económica y el desempleo masivo hicieron que las promesas de cambio del partido resonaran más entre la población. Su capacidad para capitalizar el descontento social facilitó su ascenso en el escenario político alemán. Con el apoyo creciente, el partido nazi ganó terreno en las elecciones de los años 30. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, marcando el comienzo de su régimen. Su ascenso al poder fue el resultado de una combinación de estrategia política, manipulación y el contexto económico favorable. Adolfo Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933, uniendo el poder ejecutivo con sus ambiciones autoritarias. Utilizó su posición para consolidar el control del partido nazi sobre el gobierno, aprovechando la inestabilidad política y económica del país para implementar políticas que rápidamente erosionaron las libertades democráticas y civiles. En 1934, la Noche de los Cuchillos Largos marcó su consolidación del poder mediante la eliminación de opositores dentro y fuera del partido. Este evento fortaleció su control absoluto sobre el aparato estatal, asegurando la lealtad de las Fuerzas Armadas y eliminando cualquier amenaza interna a su liderazgo. La expansión territorial comenzó con la anexión de Austria en 1938,
conocida como el Anschluss. Este movimiento fue presentado como una unificación de pueblos germánicos, pero fue en realidad una violación flagrante del Tratado de Versalles, lo que incrementó las tensiones internacionales y marcó el inicio de su agresiva política expansionista. Ese mismo año, la política de apaciguamiento permitió a Hitler anexar los Sudetes, región de Checoslovaquia. Las potencias europeas, intentando evitar otra guerra, cedieron a sus demandas. Este acto solo envalentonó a Hitler, convenciéndolo de que las democracias occidentales no intervendrían en sus futuras agresiones territoriales. La invasión de Polonia en 1939 desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Este ataque, basado en tácticas de Blitzkrieg, fue una invasión rápida y devastadora. La respuesta de Gran Bretaña y Francia fue declarar la guerra a Alemania, marcando el inicio de un conflicto global que cambiaría el curso de la historia. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue una estrategia militar utilizada por Alemania para lograr rápidas victorias al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta táctica combinaba ataques sorpresa, velocidad y superioridad aérea, permitiendo la rápida ocupación de Polonia, Francia y los Países Bajos entre 1939 y 1940. La Batalla de Inglaterra marcó el primer revés significativo para Hitler. La resistencia de la Real Fuerza Aérea Británica, junto con el uso del radar, frustró los planes alemanes de invasión. La tenacidad británica demostró que la maquinaria de guerra nazi no era invencible y fortaleció la moral aliada. La Operación Barbarroja fue la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, un ambicioso intento de expansión hacia el este. Aunque inicialmente exitoso, el avance alemán se detuvo por la feroz resistencia soviética y las duras condiciones invernales, marcando el comienzo de un devastador conflicto en el frente oriental. La alianza con Japón y el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 cambiaron el curso de la guerra, llevando a Estados Unidos a unirse al conflicto. Esta expansión global del enfrentamiento reforzó al bando aliado, pero también complicó la situación estratégica de las potencias del eje. El Holocausto fue la implementación de la solución final, un plan nazi para exterminar a los judíos y otras minorías. Durante este genocidio, millones fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. La brutalidad de este acto dejó una marca imborrable en la historia, recordando el peligro del odio extremo. Las derrotas en Stalingrado y el norte de África marcaron un punto de inflexión en la guerra. La rendición alemana en Stalingrado quebró el mito de la invencibilidad nazi, mientras que la retirada del norte de África debilitó la posición del eje en el Mediterráneo, dando impulso a las fuerzas aliadas. La ofensiva aliada en Europa Occidental comenzó con el desembarco de Normandía, conocido como el Día D. Esta operación fue crucial para liberar a Francia y abrir un nuevo frente contra los nazis. Las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente, liberando territorios ocupados y debilitando significativamente el control alemán en Europa Occidental. El complot del 20 de julio fue un intento fallido de asesinato contra Hitler por parte de oficiales alemanes descontentos con su liderazgo. Aunque el atentado fracasó, reveló la creciente oposición interna al régimen nazi y llevó a una brutal represión contra los conspiradores y sus simpatizantes. La Batalla de las Ardenas fue el último gran esfuerzo ofensivo de Alemania. A pesar de un avance inicial, las fuerzas alemanas fueron finalmente contenidas por las tropas aliadas. Este fracaso agotó los recursos militares alemanes y aceleró su derrota en el frente occidental, sellando el destino del Tercer Reich. El avance soviético hacia Berlín fue implacable, con las tropas del Ejército Rojo superando la resistencia alemana. A medida que Berlín se convirtió en un campo de batalla, la caída de la capital nazi se volvió inminente. Este avance selló el destino del régimen y anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial,
Hitler se refugió en un búnker en Berlín. Aislado y consciente de la inminente derrota, sus decisiones se tornaron erráticas. El ambiente en el búnker se deterioró rápidamente, reflejando la desesperación y el caos que marcaban el fin del régimen nazi. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker junto a Eva Braun, su pareja. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, marcando simbólicamente el colapso del Tercer Reich. Este acto final dejó un vacío de poder en Alemania, mientras las fuerzas aliadas avanzaban implacablemente hacia Berlín. Tras el suicidio de Hitler, Alemania se enfrentó a la tarea monumental de reconstruirse y redefinirse. Los juicios de Nuremberg, celebrados poco después, fueron clave para juzgar a los líderes nazis responsables de crímenes de guerra. Estos juicios establecieron precedentes legales importantes y subrayaron la necesidad de justicia post-conflicto. La posguerra trajo la división de Alemania en zonas controladas por las potencias aliadas, culminando en la creación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Esta división simbolizó la Guerra Fría, mientras el país trabajaba en la ardua tarea de reconstrucción económica y social tras el devastador conflicto. El recuerdo del nazismo y sus atrocidades sigue siendo un tema delicado. La memoria histórica y el negacionismo generan debates intensos sobre cómo preservar las lecciones del pasado. La sociedad alemana ha trabajado arduamente para enfrentar su historia, buscando reconciliación y comprensión para evitar repetir errores similares en el futuro. El debate sobre la memoria y el negacionismo del Holocausto sigue siendo intenso. Mientras que la mayoría reconoce la importancia de recordar las atrocidades para evitar su repetición, algunos intentan minimizar o negar los hechos históricos. Esto plantea desafíos para la educación y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. La figura de Hitler y el nazismo han dejado un impacto duradero en la humanidad. Sus políticas raciales, basadas en la supremacía aria, causaron millones de muertes. La discriminación y el odio que promovieron resuenan aún hoy, recordándonos el peligro de ideologías extremistas y la necesidad de fomentar la tolerancia. La ideología nazi, centrada en el nacionalismo extremo y el racismo, contrastó brutalmente con la realidad de sus consecuencias devastadoras. Prometieron grandeza, pero llevaron a Alemania a la destrucción. Este choque entre promesas y resultados subraya el riesgo de ideologías radicales y la importancia de mantener valores democráticos. La oratoria y la propaganda de Hitler fueron herramientas poderosas para manipular a las masas. Con discursos apasionados y mensajes repetitivos, logró movilizar a una nación entera. Su habilidad para influir destaca la importancia de un pensamiento crítico y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información. El legado de Hitler persiste en movimientos extremistas actuales que siguen sus ideas de odio y supremacía. Aunque condenados por la mayoría, estos grupos encuentran eco en contextos de crisis. La vigilancia y la educación son esenciales para combatir estas ideologías y promover sociedades más inclusivas y justas. La oratoria de Hitler fue una herramienta poderosa para manipular y movilizar a las masas. Su habilidad para conectar emocionalmente con el público y su uso de la propaganda transformaron mensajes radicales en creencias aceptadas. Esto resalta la importancia de ser críticos ante discursos persuasivos que promueven ideologías destructivas. En distintas naciones, la percepción de Hitler varía. Para algunos es un símbolo de advertencia sobre los peligros del autoritarismo, para otros, un recuerdo doloroso del pasado. Estas percepciones influyen en cómo las sociedades abordan temas de memoria histórica y enfrentan los desafíos del extremismo moderno.